Bienvenidos. Este es el programa número 8 de la serie de la historia de los derechos humanos. Este programa corresponde al derecho internacional humanitario. Y arrancamos. El derecho internacional humanitario tiene que lidiar con uno de los más terribles monstruos de toda la especie humana, con uno de los más complejos mecanismos de los que existe en la profunda oscuridad en que la especie puede llegar a sumirse en un momento dado: la atrocidad. Es un intento que se ha emprendido dentro de la gran gesta por humanizar las sociedades y los conflictos de manera tal que se pueda, siguiendo la idea de los estoicos, aun cuando no parezca que no tiene sentido nada, aun cuando no quede claro de qué se pueda tratar el sentido de la vida o del conflicto, es indispensable, es ineludible intentar reducir la crueldad. El derecho internacional humanitario trata de desarrollar la idea de los estoicos, de reducir la atrocidad. ¿Cómo? Distinguiendo fundamentalmente entre los combatientes y los no combatientes. No podemos evitar las guerras. Muchas veces las guerras no se pueden evitar. Las guerras, decían los griegos, eran las guerras de Marte o las guerras de Minerva. Las guerras de Marte son la destrucción ciega y vienen anunciadas por sus dos grandes hijos que van llegando antes que llegue la guerra, que son Phobos y Terror, el miedo y el terror. Y las guerras de Minerva son aquellas que en justicia los pueblos a veces libran por motivos que yacen en lo más profundo de su sentido de la dignidad o de la justicia. Los griegos decían que había que distinguir entre unas y otras. En cualquier caso, sea de Marte o de Minerva la guerra, hay que intentar reducir la crueldad. La idea de reducir la crueldad lleva a pensar en una forma de proteger fundamentalmente a los no combatientes, a la población civil, porque el tipo de guerras que se han desarrollado durante las últimas épocas tienden a involucrar cada vez más la población civil, y al involucrar cada vez más la población civil tiende a convertir en blancos de un poder desproporcionado frente al cual no se pueden defender a aquellos que se ven atrapados en la mitad de un conflicto. Entonces, por eso es que la idea es que fundamentalmente se proteja a los no combatientes, y el no combatiente no es solamente el que no está involucrado directamente en el conflicto, sino el que en un momento dado pueda llegar a ser herido durante el conflicto. Entonces, la idea surge de una batalla en Italia, cuando se está creando lo que es el nacimiento de la Italia. Hay un lugar que se llama Solferino. Ese lugar queda en Lombardía, al sur del lago de Garda. Y fue allá donde el 24 de junio de 1859, cuando se estaba formando la Italia, combatieron los ejércitos de Francia y Cerdeña contra las fuerzas del emperador de Austria. Italia se forma además saliéndose de los pedazos que están repartidos entre varios imperios. El resultado de la batalla fue descrito en ese momento como la más terrible matanza que se hubiera visto entonces. Cuando llegó el atardecer, apareció en Solferino un suizo. En ese momento tenía 31 años y se llamaba Henry Dunant. Lo que él vio era dantesco. Era un campo de batalla donde yacían heridos de uno y otro bando cerca de 9.000, expuestos a morir en el más absoluto desamparo. Dunant, con la limitación de recursos en ese momento, acudió a ayudar a las víctimas, se deslizó por entre los charcos de sangre, por entre las legiones de moscas, que eran en ese momento los heraldos de la muerte, y mientras pasaba por encima de los cuerpos destrozados, trató de auxiliarlos, y ellos le gritaban: Señor, hemos combatido como valientes y ahora se nos abandona. Entonces, la pesadilla del horror de Solferino, ese horror que no pudo en ese momento reprimir y no pudo ni siquiera soportar. Después de eso,
el hombre escribió un texto, un llamado desesperado. Dice, hay una llamada por hacer, una súplica que dirigir a los hombres de todos los países y de todas las clases sociales. Entonces dice, puesto que las guerras no siempre pueden evitarse, ¿no es urgente insistir en que se procure prevenirlas o al menos suavizar sus horrores? El hombre estaba conmocionado y en ese momento decidieron reunirse 4 ciudadanos suizos, que eran Gustav Meunier, Luis Appia, Teodoro Manoir, Guillermo Henri Defort, y se asociaron con Dunant para trabajar a favor de una propuesta humanitaria. Y el 17 de febrero de 1863 formaron el Comité Internacional de Socorro, llamado el Comité de los Cinco, que tenía como objetivo reunir en Ginebra una conferencia internacional de expertos de 16 países para fijar las bases de un movimiento humanitario que se comprometiera a prestar asistencia a todos los heridos de guerra con un servicio voluntario neutral. El comité logró el reconocimiento y se reunió la conferencia en Ginebra en 1864 y allá tomaron parte 16 países. Se suscribió el Convenio de Ginebra y ese instrumento empezó a ser codificado como el principio del derecho internacional humanitario. Ese convenio tenía el símbolo de una cruz roja sobre un fondo blanco. Ese es el origen de la Cruz Roja. El Comité de los Cinco se convirtió en el Comité Internacional de la Cruz Roja y es un organismo para que en el mundo entero se puedan amparar las víctimas civiles y militares durante los conflictos armados de las consecuencias directas. Ese es el origen fundamental del derecho internacional humanitario y de la Cruz Roja, que en los países islámicos se llama la media luna verde, porque ellos no son pueblos de la cruz, sino de la media luna, porque son musulmanes. La Cruz Roja son los organismos neutrales para auxiliar a las víctimas en los campos de batalla. La neutralidad es absolutamente indispensable y violar la neutralidad de la Cruz Roja es un atentado contra el derecho internacional humanitario. Es decir, interrumpir las ambulancias, sacar a los heridos, entorpecer de alguna manera la actitud y la prestación de los servicios. Es un atentado contra el derecho internacional humanitario porque es un atentado contra los organismos que están intentando implementarlo en momentos de desesperación. Entonces, así empieza. Ahora, hay muchos héroes en esto. Hay muchos héroes, antes inclusive de la misma formulación. Hay muchos héroes como Florence Nightingale en la guerra de Crimea, que fue la primera mujer que estuvo directamente auxiliando a los soldados heridos en un hospital inglés en Turquía durante las guerras de Crimea. Como Clara Barton, que auxilió a los combatientes de la guerra de secesión americana. O como 4 misioneros, 4 evangelistas católicos que en China impidieron la matanza de 400,000 chinos a manos de la invasión del ejército japonés en 1938 en Nankín. El ejército japonés mató 400,000 personas y cuando iba a matar las otras 400,000, estos misioneros declararon una zona de neutralidad a partir de la cual no se podía entrar y pusieron su pecho como escudo y valor, haciendo valer las mediaciones internacionales para salvar una gran cantidad de la población de una campaña de aniquilamiento. Entonces, todo esto ha sido una composición de tratar de evitar el sufrimiento, de reducir la crueldad en los momentos extremos. El derecho internacional humanitario tiene 2 paticas. Una es la Convención de Ginebra, y es allí donde se dio a conocer y se institucionalizó. Y la otra es la Corte de la Haya. Y la Corte de la Haya parte de un principio fundamental, que las guerras, por terribles que sean, por graves que sean, deben tener reglas. Durante los conflictos no puede valer todo, porque la guerra debe tener reglas del juego. Esta idea es muy vieja. Durante la época de los samuráis en la cultura japonesa, el bushido era una norma de comportamiento ético del guerrero. Era una norma que hacía que el guerrero samurái respetara la vida de los indefensos, de las viudas, de los huérfanos y que se enfrentaran entre combatientes en situación de honor. Los caballeros medievales también tenían la obligación ética de proteger a los no combatientes y de enfrentarse en condiciones dignas de igualdad de honor
con otro guerrero que pudiera defenderse tanto como él. Entonces, siempre ha existido, digamos, como una idea de ponerle reglas del juego a la cosa. Pero resulta que en el siglo XX esto se complicó, porque el esquema de la Segunda Guerra Mundial, cuando a partir de la guerra relámpago que declaran los alemanes, ya el propósito no es derrotar al otro ejército en el enfrentamiento, como sucedió en la Primera Guerra Mundial, que fue un horror, pero era un horror entre ejércitos. En la Segunda Guerra Mundial, el esquema de la guerra relámpago va a llevar a que el objetivo sea la población civil. Entonces, en la Primera Guerra Mundial fue el 13% de la población civil la que se vio afectada. En la Segunda Guerra Mundial ya fue el 70%, y en el resto de guerras que se han sucedido después de la Guerra Mundial hay un 90% de población civil atrapada en el conflicto. Es decir, la población civil se vuelve cada vez más el objetivo en los conflictos modernos planteados desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial es que, como el objetivo era acabar con las líneas enemigas, crear una punta de lanza y una bolsa para aislarlo de los abastecimientos, entonces se volvió objetivo todo. Los puentes, los alambrados de luz, toda la parte de interconexión eléctrica, la infraestructura y eventualmente los civiles, que eran los que los alimentaban. Entonces todo se volvió un objetivo militar. Y al volverse todo un objetivo militar, se volvió la guerra una destrucción absoluta. Y se volvió una destrucción de toda la infraestructura de las ciudades, del agua, de las aldeas y de la gente. Y se volvió una dimensión de la atrocidad que fue el verdadero colapso de la razón, que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezaron a evaluarse ya con la mirada sobre el holocausto del pueblo judío y sobre los horrores de los 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Los juicios de Nuremberg empezaron a crear un referente ético. Mire, es que hay cosas que no se pueden hacer, porque esto no tiene sentido, porque viola y lesiona a toda la humanidad. Y se inventaron, formularon los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Y una de las razones por las cuales fue procesado von Ribbentrop, en el entonces ministro de Relaciones Exteriores de los alemanes durante el periodo entre guerras, fue por haber desarrollado un esquema diplomático que llevó el mundo a la guerra. Se empezó a juzgar este tipo de acciones y a tratar de reglamentarlas y a decir, eso no puede pasar. Y eso no puede pasar porque va a haber tribunales que se encarguen de juzgar a los individuos que incurran en este tipo de flagrantes violaciones que atentan contra toda la especie. Y ya no vamos a valer, no puede usted escudarse bajo el hecho de que obedeció órdenes, porque el que las ejecuta es personalmente responsable por las consecuencias de sus actos, tanto como el que las da. Y la prueba de eso fue un oficial alemán que tenía la orden de destruir, de volar París. Y el hombre dijo, yo no voy a pasar a la historia como el hombre que voló París. Y desorganizó de tal manera las municiones, los detonadores y los ejércitos y los soldados, y avisó a los aliados que tenían que llegar inmediatamente, y logró salvar París. El hombre no obedeció la orden de pasar a la historia como el hombre que hubiera destruido París. Entonces usted no puede andar obedeciendo, porque ahí la dignidad humana, la irreductibilidad, porque Thoreau enseñó que no se puede desobedecer obedecer algo que lesiona la propia dignidad. Esos argumentos que se esgrimieron en Nuremberg después se volvieron a esgrimir en el Cono Sur, cuando los vuelos de la muerte, cuando los desaparecidos. Y en ese momento dijeron lo mismo, la obediencia debida. Entonces dicen, no existe la obediencia debida, porque usted es personalmente responsable de los actos que cometa. La desaparición forzosa de personas, los vuelos de la muerte, arrojarlos drogados y medio vivos al Mar de la Plata, la desaparición de 30.000 personas en Argentina y de números no determinados en Chile, Uruguay, Paraguay, durante los años 70, queda claramente establecida como un crimen contra la humanidad, como un crimen de lesa humanidad. Y por eso Rubén Blades también nos canta la historia de los desaparecidos
el drama que eso va a significar, el no tener un duelo que se pueda elaborar porque no hay un cuerpo ni hay una certeza de saber que la persona murió, la mesa que sigue poniéndose año tras año, la espera de un retorno que no se sabe nunca, el no poder prever o imaginar cómo debieron ser los últimos días si fueron los últimos de una persona que no regresará porque fue vista por última vez. Entonces, si alguien ha visto a un amigo mío, si alguien ha visto a mi hermano vestida de tal manera, es como nos relata dramáticamente Rubén Blades en la canción de los desaparecidos. Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Y en el hospital, ¿a dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que los trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? La emoción apretando por dentro. Esto queda claramente tipificado como un crimen contra toda la humanidad y se juzga en los tribunales. Todo el proceso de la Corte de la Haya es entrar a tipificar y a reglamentar este tipo de crímenes que afectan a toda la especie y demostrar que tarde o temprano aquellos que se han visto involucrados en estos crímenes de manera directa o indirecta, porque lo hayan ordenado o porque hayan obedecido las órdenes, se van a ver en un momento dado frente a los tribunales. Entonces, la Corte Internacional de la Haya es la otra parte. Una parte es el auxilio a las víctimas, una parte es el auxilio a la gente en tiempos de conflicto. O sea, la idea es que no haya conflictos, pero si no pueden evitarse, por lo menos que exista la posibilidad de reducir la crueldad. Esa es la parte que corresponde a Ginebra y a la Convención de Ginebra y a la manera como todos los países suscribieron la Convención de Ginebra y a lo que más adelante son cosas que se van añadiendo que se llaman los protocolos, que son cosas mucho más específicas sobre cómo reglamentar el derecho internacional humanitario. Y la otra parte es la Haya, y la Haya tiene que ver con reglas del juego en las guerras. Entonces, en el siglo XX, la Corte Internacional de la Haya se ha tenido que ver con muchas cosas, porque después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, viene una cosa, uno de los conflictos recientes más terribles, que son los conflictos de los Balcanes. Los conflictos de los Balcanes son situaciones absolutamente dramáticas en la que 270.000 personas en Bosnia-Herzegovina fueron asesinadas, fueron sometidas a las más grandes vejámenes, porque con la idea de destruir toda la infraestructura del enemigo y de destruir la moral del enemigo,
fueron violadas sistemáticamente las mujeres musulmanas para destruir el sentido del honor de los hombres musulmanes. Fueron metidos en fosas comunes y fueron asesinados sistemáticamente. La Corte de La Haya juzga hoy a Milosevic por todas las cosas que sucedieron en Bosnia y Herzegovina. Desafortunadamente, los ejemplos son miles, y en el siglo XX son miles. En Argelia, en Vietnam, en las guerras de descolonización, son miles los ejemplos, y es, digamos, la lucha de imponer este tipo de patrones éticos en medio de la más grande atrocidad. Es una de las luchas más complejas que se ha librado alrededor del siglo XX y en el siglo que ya está empezando. Se contemplan el desplazamiento forzoso, se contemplan los refugiados, el derecho de asilo, el tratamiento a las personas que han tenido que salir por las guerras. Cuando salen internacionalmente, todavía no es muy claro qué hacer con los desplazados internos, que son refugiados al interior de un país. Hay mucho más reglamentación sobre los refugiados que salen de los países, como el 1.000.000 de desplazados, de exilados de la Guerra Civil Española, como los albaneses en Macedonia, como todos aquellos que son expulsados de sus países por las guerras. Con ellos hay derecho de asilo. Con los desplazados internos se está reglamentando cómo se les protege y se les ayuda en circunstancias tan desesperadas. El derecho internacional humanitario está inscrito en el contexto de la desesperación y en un intento de la humanización de la cultura para lidiar con la parte más terrible del hombre, la atrocidad, y son los intentos que hasta ahora se disponen para tratar de hacer del planeta un lugar más habitable para todos. El derecho internacional humanitario contemplaba solamente los abusos cometidos de los estados contra los pueblos, inicialmente por todo el origen de la formación de los derechos. Ahora está empezando a contemplar las atrocidades y los abusos cometidos por grupos privados de cualquier índole contra los pueblos, y eso es la Corte Penal Internacional. Es otra parte que se está reglamentando en el intento por humanizar todo este horror que significan los conflictos. Estuvo con ustedes Diana Uribe. Este programa fue posible gracias al apoyo del Fondo de Inversiones para la Paz de la Presidencia de la República. Drogados y medio vivos al Mar de la Plata, la desaparición de 30.000 personas en Argentina y de números no determinados en Chile, Uruguay, Paraguay, durante los años 70, queda claramente establecida como un crimen contra la humanidad, como un crimen de lesa humanidad. Y por eso Rubén Blades también nos canta la historia de los desaparecidos, el drama que eso va a significar, el no tener un duelo que se pueda elaborar porque no hay un cuerpo ni hay una certeza de saber que la persona murió, la mesa que sigue poniéndose año tras año, la espera de un retorno que no se sabe nunca, el no poder prever o imaginar cómo debieron ser los últimos días, si fueron los últimos, de una persona que no regresará porque fue vista por última vez. Entonces, si alguien ha visto a un amigo mío, si alguien ha visto a mi hermano, vestía de tal manera, es como nos relata dramáticamente Rubén Blades en la canción de los desaparecidos. Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado.
abuela salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Tiene el hospital. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué se... Así empieza. Ahora, hay muchos héroes en esto. Hay muchos héroes, antes inclusive de la misma formulación. Hay muchos héroes como Florence Nightingale en la guerra de Crimea, que fue la primera mujer que estuvo directamente auxiliando a los soldados heridos en un hospital inglés en Turquía durante las guerras de Crimea, como Clara Barton, que auxilió a los combatientes de la guerra de secesión americana, o como 4 misioneros, 4 evangelistas católicos que en China impidieron la matanza de 400,000 chinos a manos de la invasión del ejército japonés en 1938 en Nankín. El ejército japonés mató 400,000 personas y cuando iba a matar las otras 400,000, estos misioneros declararon una zona de neutralidad a partir de la cual no se podía entrar y pusieron su pecho como escudo y valor, haciendo valer las mediaciones internacionales para salvar una gran cantidad de la población de una campaña de aniquilamiento. Entonces, todo esto ha sido una composición de tratar de evitar el sufrimiento, de reducir la crueldad en los momentos extremos. El derecho internacional humanitario tiene 2 paticas. Una es la Convención de Ginebra, y es allí donde se dio a conocer y se institucionalizó. Y la otra es la Corte de la Haya. Y la Corte de la Haya parte de un principio fundamental, que las guerras, por terribles que sean, por graves que sean, deben tener reglas. Durante los conflictos no puede valer todo, porque la guerra debe tener reglas del juego. Esta idea es muy vieja. Durante la época de los samuráis en la cultura japonesa, el bushido era una norma de comportamiento ético del guerrero. Era una norma que hacía que el guerrero samurái respetara la vida de los indefensos, de las viudas, de los huérfanos, y que se enfrentaran entre combatientes en situación de honor. Los caballeros medievales también tenían la obligación ética de proteger a los no combatientes y de enfrentarse en condiciones dignas de igualdad de honor con otro guerrero que pudiera defenderse tanto como él. Entonces, siempre ha existido, digamos, como una idea de ponerle reglas del juego a la cosa. Pero resulta que en el siglo XX esto se complicó, porque el esquema de la Segunda Guerra Mundial, cuando a partir de la guerra relámpago que declaran los alemanes, ya el propósito no es derrotar al otro ejército en el enfrentamiento, como sucedió en la Primera Guerra Mundial, que fue un horror, pero era un horror entre ejércitos. En la Segunda Guerra Mundial, todo el proceso de la Corte de la Haya es entrar a tipificar y a reglamentar este tipo de crímenes que afectan a toda la especie y demostrar que tarde o temprano aquellos que se han visto involucrados en estos crímenes de manera directa o indirecta, porque lo hayan ordenado o porque hayan obedecido las órdenes, se van a ver en un momento dado frente a los tribunales. Entonces, la Corte Internacional de la Haya es la otra parte. Una parte es el auxilio a las víctimas, una parte es el auxilio a la gente en tiempos de conflicto. O sea, la idea es que no haya conflictos, pero si no pueden evitarse, por lo menos que exista la posibilidad de reducir la crueldad. Esa es la parte que corresponde a Ginebra y a la Convención de Ginebra y a la manera como todos los países suscribieron la Convención de Ginebra y a lo que más adelante son cosas que se van añadiendo que se llaman los protocolos, que son cosas mucho más específicas sobre cómo reglamentar el derecho internacional humanitario. Y la otra parte es la Haya, y la Haya tiene que ver con reglas del juego en las guerras. Entonces, en el siglo XX,
La Corte Internacional de La Haya se ha tenido que ver con muchas cosas, porque después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, viene una cosa, uno de los conflictos recientes más terribles, que son los conflictos de los Balcanes. Los conflictos de los Balcanes son situaciones absolutamente dramáticas en la que 270.000 personas en Bosnia-Herzegovina fueron asesinadas, fueron sometidas a las más grandes vejámenes, porque con la idea de destruir toda la infraestructura del enemigo y de destruir la moral del enemigo, fueron violadas sistemáticamente las mujeres musulmanas para destruir el sentido del honor de los hombres musulmanes. Fueron metidos en fosas comunes y fueron asesinados sistemáticamente. La Corte de La Haya juzga hoy a Milosevic por todas las cosas que sucedieron en Bosnia y Herzegovina. Desafortunadamente, los ejemplos son miles, y en el siglo XX son miles. En Argelia, en Vietnam, en las guerras de descolonización, son miles los ejemplos, y es, digamos, la lucha de imponer este tipo de patrones éticos en medio de la más grande atrocidad. Es una de las luchas más complejas que se ha librado alrededor del siglo XX y en el siglo que ya está empezando. Se contemplan el desplazamiento forzoso, se contemplan los refugiados, el derecho de asilo, el tratamiento a las personas que han tenido que salir por las guerras. Cuando salen internacionalmente todavía no es muy claro qué hacer. Como de 1859, cuando se estaba formando la Italia, combatieron los ejércitos de Francia y Cerdeña contra las fuerzas del emperador de Austria. Italia se forma además saliéndose de los pedazos que están repartidos entre varios imperios. El resultado de la batalla fue descrito en ese momento como la más terrible matanza que se hubiera visto entonces. Cuando llegó el atardecer, apareció en Solferino un suizo. En ese momento tenía 31 años y se llamaba Henry Dunant. Lo que él vio era dantesco. Era un campo de batalla donde yacían heridos de uno y otro bando, cerca de 9.000 expuestos a morir en el más absoluto desamparo. Dunant, con la limitación de recursos en ese momento, acudió a ayudar a las víctimas, se deslizó por entre los charcos de sangre, por entre las legiones de moscas, que eran en ese momento los heraldos de la muerte, y mientras pasaba por encima de los cuerpos destrozados, trató de auxiliarlos, y ellos le gritaban: Señor, hemos combatido como valientes y ahora se nos abandona. Entonces, la pesadilla del horror de Solferino, ese horror que no pudo en ese momento reprimir y no pudo ni siquiera soportar. Después de eso, el hombre escribió un texto, un llamado desesperado. Dice: hay una llamada por hacer, una súplica que dirigir a los hombres de todos los países y de todas las clases sociales. Entonces dice: puesto que las guerras no siempre pueden evitarse, ¿no es urgente insistir en que se procure prevenirlas o al menos suavizar sus horrores? El hombre estaba conmocionado, y en ese momento decidieron reunirse 4 ciudadanos suizos, que eran Gustav Moyner, Luis Appia, Teodoro Manoir, Guillermo Henry Defort, y se asociaron con Dunant para trabajar a favor de una propuesta humanitaria. Y el 17 de febrero de 1863 formaron el Comité Internacional de Socorro, llamado el Comité de los 5, que tenía como objetivo reunir en Ginebra una conferencia internacional de expertos de 16 países para fijar las bases de un movimiento humanitario que se comprometiera a prestar asistencia a todos los heridos de guerra con un servicio voluntario neutral. El comité logró el reconocimiento y se reunió la conferencia en Ginebra en 1864, y allá tomaron parte 16 países. Se suscribió el Convenio de Ginebra, y ese instrumento empezó a ser codificado como el principio del derecho internacional humanitario. Ese convenio tenía el símbolo de una cruz roja sobre un fondo blanco. Ese es el origen de la Cruz Roja. El Comité de los 5 se convirtió en el Comité Internacional de la Cruz Roja, y es un organismo para que en el mundo entero se puedan amparar las víctimas civiles y militares durante los conflictos armados de las consecuencias. El ministro de Relaciones Exteriores de los alemanes durante el periodo entre guerras fue por haber desarrollado un esquema diplomático que llevó el mundo a la guerra. Se empezó a juzgar este tipo de acciones y a tratar de reglamentarlas y a decir: eso no puede pasar.
Y eso no puede pasar porque va a haber tribunales que se encarguen de juzgar a los individuos que incurran en este tipo de flagrantes violaciones que atentan contra toda la especie. Y ya no vamos a valer, no puede usted escudarse bajo el hecho de que obedeció órdenes, porque el que las ejecuta es personalmente responsable por las consecuencias de sus actos, tanto como el que las da. Y la prueba de eso fue un oficial alemán que tenía la orden de destruir, de volar París. Y el hombre dijo: yo no voy a pasar a la historia como el hombre que voló París. Y desorganizó de tal manera las municiones, los detonadores y los ejércitos y los soldados, y avisó a los aliados que tenían que llegar inmediatamente, y logró salvar París. El hombre no obedeció la orden de pasar a la historia como el hombre que hubiera destruido París. Entonces usted no puede andar obedeciendo, porque ahí la dignidad humana, la irreductibilidad, porque Thoreau enseñó que no se puede desobedecer obedecer algo que lesiona la propia dignidad. Esos argumentos que se esgrimieron en Nuremberg después se volvieron a esgrimir en el Cono Sur, cuando los vuelos de la muerte, cuando los desaparecidos. Y en ese momento dijeron lo mismo, la obediencia debida. Entonces dicen: no existe la obediencia debida, porque usted es personalmente responsable de los actos que cometa. La desaparición forzosa de personas, los vuelos de la muerte, arrojarlos drogados y medio vivos al Mar de la Plata, la desaparición de 30.000 personas en Argentina y de números no determinados en Chile, Uruguay, Paraguay, durante los años 70, queda claramente establecida como un crimen contra la humanidad, como un crimen de lesa humanidad. Y por eso Rubén Blades también nos canta la historia de los desaparecidos, el drama que eso va a significar, el no tener un duelo que se pueda elaborar porque no hay un cuerpo ni hay una certeza de saber que la persona murió, la mesa que sigue poniéndose año tras año, la espera de un retorno que no se sabe nunca, el no poder prever o imaginar cómo debieron ser los últimos días, si fueron los últimos, de una persona que no regresará porque fue vista por última vez. Entonces, si alguien ha visto a un amigo mío, si alguien ha visto a mi hermano, vestía de tal manera, es como nos relata dramáticamente